Muy buenos días. Vamos a continuar con estas sesiones de grabación para el blog Literatron, que ya sabéis que se están ciñendo a los trabajos que podemos hacer con Word y con InDesign de cara al mundo editorial, es decir, a cómo preparar el texto, cómo corregirlo, cómo utilizar en este caso, en la entrada de este lunes, en el caso que nos ocupa, pues vamos a ver los símbolos, los signos auxiliares, los signos sintagmáticos y vamos a ver sobre todo la forma de encontrarlos, la forma de extraerlos y los enlaces. Yo este documento ya os lo voy a dejar aquí en YouTube para que lo podáis utilizar cuando lo necesitéis. La otra forma sería buscarlo obviamente pues en la tabla Unicode o en la tabla ASCII, que tenéis numerosas tablas de este tipo en Internet, pero bueno, en el documento están bien dispuestos los enlaces y están preparados para que los utilicéis. Os aconsejo que leáis de todas maneras la entrada del blog, la entrada de Literatron, porque os enteraréis de bastante más de lo que vamos a ver aquí. Aquí en el vídeo pues se alargaría demasiado si tuviéramos que explicarlo todo, pero básicamente vamos a explicar pues 4 o 5 cositas para que sepáis cómo acudir a la paleta símbolos, sobre todo, y en símbolos utilizar aquellos que sean los más idóneos para el texto que estemos tratando, ¿no? Para las opciones que necesitemos manejar. Bueno, vamos a aumentar la visualización hasta pues un tamaño que sea más legible, que esté todo inteligible. Como veis, yo ya tengo los enlaces activados. Tener los hipervínculos activados quiere decir que si simplemente dejo el cursor, como veis ahí, con control clic, ya puedo seguir el vínculo. Por eso digo que es conveniente que os descarguéis el documento si no sabéis encontrar estas asociaciones para encontrar, por ejemplo, pues, la fracción. Si estamos buscando números fraccionarios o partitivos, pues ya veis ahí que no puedo escribir 1/2, ¿no? O sea, lo que tengo que utilizar es el número partitivo correcto, que sería un medio, un cuarto, un tres cuartos, etcétera, ¿no? Ahí tenemos los números en posición volada, que en este caso pues, se representarían al cubo, al cuadrado. Tenemos la función, el aspa de multiplicar, que ya sabéis que no es una X. Ya sabéis que si ponemos una X, pues fijaos lo diferente que es del símbolo del signo de multiplicación, ¿no? ¿Cómo accedemos a estos símbolos? Ya veis, y os dije el primer día que tengo en mi pantalla, en la pantalla de mi aplicación Word, pues tengo las herramientas que manejo más habitualmente. Quizá la de esta de ecuaciones que tengo aquí desactivada, no la tengo activada por defecto, pero bueno, en algún momento la he tenido que utilizar, o este del lápiz óptico, la entrada con tableta y lápiz óptico, pues ahora mismo la tengo desactivada porque no tengo activada la Wacom, pero también me la he puesto aquí en la barra de acceso rápido. ¿Cómo se ponen las herramientas que no son más comunes, ¿no? Que utilizamos más habitualmente que otras? Pues simplemente nos tenemos que ir al menú que corresponda. En el caso, por ejemplo, de los símbolos, de esta paleta símbolos que nos viene representada por la omega, pues nos tenemos que ir a la esquina superior derecha del menú insertar. Y como veis ahí, pues la tenemos aquí. Lo único que tendríamos que hacer sería no abrirla, sino con el botón derecho, la podríamos agregar a la barra de herramientas de acceso rápido. Aquí veis que me sale con este tono más descolorido, desvaído, porque en realidad ya la tengo agregada, ¿no? No la puedo volver a agregar, pero a vosotros os saldría con el mismo tono que tienen las demás opciones, ¿no? Bueno, pues es importante que lo sepáis. Si, por ejemplo, utilizáis mucho los comentarios, como me pasa a mí cuando estoy corrigiendo, pues también los tengo aquí añadidos, como desde la pestaña de revisar, pues cada vez que quiero hacer un nuevo comentario, me lo puedo agregar también a mi barra de herramientas de acceso rápido. Esto ya lo iremos viendo, porque será materia para otros vídeos, ¿no? Bueno, lo importante es, en este caso, estos símbolos matemáticos, estos símbolos comerciales, este símbolo del registrado, ¿no? El copyright más abajo, y todo esto, es cómo sé yo qué es esta combinación, cómo sé yo que es alt más 184. Me tengo que ir a la red cada vez que necesite un ASCII o cada vez que necesite un Unicode para obtener esta marca de registrado. Bueno, la respuesta por supuesto es no. Simplemente me tengo que ir en mi paleta
de símbolos. Cuando yo despliego esto, veis que lo primero que me aparece son los que he estado utilizando en último lugar. Ahí veis que tengo el degree sign o el símbolo de los grados y aquí tengo el masculine ordinal indicator, que es obviamente el ordinal masculino, ¿no? Fijaos que se parecen, como digo en el artículo del blog de esta semana, bueno, pues los han puesto muy cerca, pero no al lado para que te confundas, ¿no? Pero si eres conspiranoico, pues probablemente pensarás que están cerca precisamente por lo contrario, ¿no? Fijaos, el signo de los grados Celsius, pues tiene una forma casi perfecta, es un anillo casi perfecto, mientras que el ordinal tiene un trazo más grueso que simula un achatamiento, ¿no? Bueno, eso lo veremos ahora, no os preocupéis y si no, pues los podéis ver en el blog porque además los he seleccionado con fotografía, no con fotografía, sino con recortes y muchos aumentos para que se vea bien exactamente cuáles son las diferencias y cómo hay que utilizarlos, ¿no? Eso es mejor que lo leáis en el blog Literatron. Como veis, he utilizado pues varios tipos de comillas. Aquí tenemos, creo que son en Gill Sans, en esa tipografía. Aquí las tenemos en Times New Roman, que estas son las comillas ortotipográficas o latinas buenas, las de cierre, ¿no? Que es el Alt más 0187, si mal no recuerdo. Aquí tenemos el número phi, porque lo utilicé en una entrada, bueno, lo utilicé en la primera entrada del blog, que fue la de la proporción áurea aplicada al diseño, ¿no? La proporción áurea aplicada a las retículas Van der Graaf y a la espiral áurea, ¿no? A las diagonales áureas. Aquí tenemos las comillas anglosajonas, bueno, pues simplemente tenemos que desplegarlo y lo primero en lo que nos tenemos que fijar, lo primero y yo diría que lo último, porque es lo más importante, es que no nos viene dada en la tipografía, cuando abrimos la paleta símbolos, nunca nos viene en la tipografía en la que estamos trabajando. Si yo dejo aquí el cursor, veis que está el cursor titilando ahí, vemos que tenemos una Times New Roman a cuerpo 12. Si yo me voy a la paleta símbolos, como veis, tenemos un texto normal, ¿vale? Nunca tenemos la Times New Roman. Entonces, en este caso, la tendríamos que tecleamos y la seleccionamos. Y por eso, como os decía en el primero de los vídeos que grabamos de Word, el de las opciones por defecto, no es bueno que Word tome decisiones por nosotros, sobre todo si somos correctores o traductores, porque nos complica muchísimo la vida. Ese vídeo creo que lo deberéis ver completo, aunque sean 40, 37, 40 minutos, pero hay que verlo completo porque la explicación es muy necesaria para poder corregir, traducir y también editar desde Word, que se puede hacer, que lo vamos a ir viendo a lo largo de todas estas sesiones, no voy a decir excelencia, pero por lo menos sí con una cierta profesionalidad. Si dejamos que Word tome esas opciones por nosotros, es un suicidio profesional, sinceramente. Bueno. En este caso ya sí tenemos la tipografía en la que estamos trabajando en el documento original, ya es una Times New Roman, y lo que vemos es que el último símbolo que he utilizado ya me parece resaltado, que es el símbolo de sección, de antetítulo, de capítulo, ¿no? Este símbolo que nos viene aquí expresado como signo de sección, ¿no? Session sign. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que aquí nos da un código, ¿no? Teclas Alt más 0167. Entonces yo de ahí es de donde saco el código. Si vámonos a por un número fraccionario, por ejemplo el de un medio, la fracción o el número partitivo o el número fraccionario, un medio, pues fijaos que me dice aquí teclas Alt más 0189. ¿Esto qué es? Esto es el código ASCII, ¿no? Esto sería el código ASCII que necesitaríamos para, a ver, ya sabéis que con control inicio nos vamos rápidamente al principio del documento, que es donde tenía los números fraccionarios o positivos, y fijaos ahí el 1,5, que está resaltado porque con control clic sabéis que sigo el vínculo a su tabla original. Simplemente lo he puesto para que veáis que se corresponde con las numeraciones internacionales del código internacional. En este caso, tendría que teclear al 189, dependiendo del teclado, o al 0189. En mi ordenador siempre tengo que poner el 0 delante porque es el teclado alfanumérico de la laptop, ¿no? de mi portátil. Pero fijaos que aquí me dice otra cosa, aquí me dice Unicode. ¿eh? Entonces aquí en Unicode este sería el código que tendría que meter. Es decir, si yo no tuviera un ASCII decimal, que sería exactamente el AL más 0,189, ahí lo veis, bueno, me va a decir 189, pero yo tengo que teclear AL más 0,189, ¿no? Entonces, en ASCII, este es el código. En Unicode,
Este es el código, ¿vale? Entonces es tan sencillo como eso. Si yo alguna vez necesito tener un acceso a otro programa que no sea, a otra aplicación que no sea Word, si yo estoy en InDesign, pues tecleando Alt más 0189, ¿qué me va a salir? Pues me va a salir un medio, ¿vale? Si yo estoy en la red, si tecleo Alt más 0189, me va a salir un medio también. Si yo estoy utilizando WordPress y tecleo esto, me sale la fracción un medio, el número partitivo un medio. Es importantísimo que asimilemos esto porque obviamente las fracciones no se ponen así, cada una tiene su forma de encontrarse y no nos tenemos que aprender, por supuesto, de memoria el código, pero sí lo que sí tenemos que aprender es a encontrar cada una de las cosas que necesitamos. Es decir, si yo, por ejemplo, necesito pues, qué sé yo, un signo de puntuación, pues me voy a ir buscando en todo el subconjunto. Fijaos que tenemos aquí subconjunto. Ojo, esto es también importante si el subconjunto nos vamos a encontrar activado cuando estemos en Unicode. Si yo estoy, por ejemplo, en el ASCII decimal, que también es donde muchas veces abrimos Word y es donde nos vamos a encontrar por defecto, no tengo subconjuntos, ¿vale? En el ASCII decimal no me deja ver los subconjuntos, pero en el Unicode sí los tengo activados. Bueno, pues en esta búsqueda de subconjuntos, pues yo sí tengo que ir buscando aquellas cosas o tengo que ir acotando la búsqueda por aquellas cosas que me interese encontrar, ¿no? Fijaos que tenemos hasta extensiones fonéticas, es una tipografía, la Times New Roman, completísima, lo tiene absolutamente todo, entonces podemos en griego extendido, pero bueno, puntuación general, y en puntuación general, pues fijaos que tenemos aquí, por ejemplo, lo estoy viendo las primas, ¿no? La triple prima, la doble prima, la prima, que no tiene que ver con el. Ah, bueno, perdón, esta es el reverso. Estas son las que están orientadas al revés. Las buenas son estas, ¿no? Las que están orientadas hacia la derecha. Se inclinan hacia la derecha, la prima, la doble prima y la triple prima, que sirven para medir longitudes y latitudes. Ya lo veremos, o lo veréis, mejor dicho, no lo vamos a ver hoy, pero lo veréis en el artículo si lo queréis leer, porque se explica exactamente para qué sirven y de qué hay que diferenciarlas. Hay que diferenciarlas del apóstrofo y del left single quotation mark, como tenemos aquí, o la comilla de la comilla simple, ¿no? La comilla volada simple de apertura, o aquí tenemos las comillas anglosajonas, el left double quotation mark y el right double quotation mark. Esta es la cosa, ¿no? Es decir, ¿nos va a costar mucho encontrarlo? Sí, nos va a costar mucho encontrarlo si vamos así. Si vamos subiendo y bajando, fijaos, ¿eh? O sea, el conjunto es tremendamente extenso. O sea, realmente es un continente muy vasto de signos y de símbolos gráficos, de grafemas, bueno, tenemos hasta caracteres árabes, lo que sea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues acotar siempre por una búsqueda de conjuntos, ¿no? En latín básico, latín extendido, signos de puntuación, si lo que queremos son operadores matemáticos, pues vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando. Bueno, ahí tenemos formatos de números también. Fijaos que en formatos de números, pues ya me vienen todos los números fraccionarios junto con su Unicode que estoy viendo aquí, ¿no? El 2150 en este caso. Si queremos saber, en vez del Unicode, el ASCII, pues tendríamos ahí que es el código carácter 32. Es decir, yo tecleo no 32, sino Alt más 32, y en este caso, pues fíjate, o fijaos, perdón, en lo que me sale el espacio, ¿no? El espacio normal, el espacio de barra espaciadora. Fijaos en lo que os decía antes, aquí tengo el degree sign, ¿no? Es anillo que parece un anillo, un circulito perfecto, y aquí tengo el ordinal masculino, que es la voladita que tenemos en la tecla de la contrabarra, del backslash, ¿no? Justo debajo de la tecla escape en mi laptop, ¿no? O sea, cada uno, pues obviamente tiene un teclado y los teclados son cada vez también más complejos y más distintos unos de otros, ¿no? Pero esta es la forma, ¿no? O sea, que decir, si yo necesito encontrar algo, ahora fijaos que no tengo subconjunto porque estoy en ASCII, pero si yo me vuelvo a Unicode, pues de nuevo se me activan los subconjuntos, ¿no? Y yo puedo ir buscando lo que me interese. Yo qué sé, operadores matemáticos, puntuación adicional, símbolos variados, figuras geométricas, ¿no? Fijaos, tenemos ahí bueno, pues una especie de glifos con las caritas sonrientes, que no creo que sirvan para mucho, pero bueno, tréboles, corazones, en fin, es todo el conjunto, no toda la fuente entera. Entonces,
es importante saber qué nos están diciendo con esto del código de carácter, del Unicode y el ASCII, ¿no? Que básicamente se utilizan para representar grafemas, fonemas, morfemas que pueden estar en uso o que pueden ser incluso de lenguas muertas, o de lenguas que ya no se utilicen, pero pueden estar transcritos a o codificados, mejor dicho, con su lenguaje informático, que nosotros vamos a traer aquí a Word, ¿no? Simplemente tecleando ese código. Bueno, esta es la forma de encontrar estos números fracciones o partitivos. Ahí, como digo, tenéis los vínculos, los símbolos comerciales. Fijaos el Sputnik, que ya no creo que se utilice demasiado, pero bueno, ahí lo he dejado también. El símbolo de registrado, el copyright, bueno, pues el ordinal femenino y masculino. Ya sabéis que el ordinal, bueno, el femenino también se permite, nos dice la OLE, la Ortografía de la Lengua Española del año 2010, que también vale la voladita masculina con la rayita debajo, el ordinal masculino, que ya sabemos que no es ordinal, sino viene con el punto de la abreviatura. Eso lo explico también en el artículo, en la entrada en el post de este lunes, ¿no? En Literatron, porque si yo digo uno y le doy al ordinal masculino, lo veis ahí, no estoy diciendo nada. En realidad, si yo quiero decir primero, porque es para lo que sirven los ordinales, para dar una prelación, dar un orden a una serie de factores, pues en este caso tendría que utilizar el punto de la abreviatura y decir primero, ¿no? Otra cosa es que nos venga esto, pero nos venga el símbolo de grados, el degree sign, en vez del ordinal, que eso suele pasar mucho también, por muchas confusiones. Aquí lo tenéis, el símbolo de grados Celsius. Es mejor que lo veáis, como digo, en el blog Literatron, porque he utilizado recortes muy aumentados para que veamos perfectamente las diferencias y sepamos cómo utilizarlas. Aquí, como veis, explico cómo lo podéis conseguir, desde dónde se inserta, tanto en Word como en InDesign, ¿no? Ahí veis que el espacio, os hablo un poquito del espacio que hay que introducir, ¿no? Fijaos que aquí se dice en Word vas a símbolos, caracteres especiales y escoges espacio de no separación, ¿no? Que esto es lo que se ha hecho aquí, el espacio de no separación, que ahora mismo no lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Porque no tenemos activado mostrar caracteres ocultos, que es el símbolo de parágrafo o párrafo o calderón, ¿no? Si yo lo activo, pues fijaos que tenemos ahí el símbolo de espacio de no partición. Este 32 no se separaría de la C si nos fuéramos a final de línea, ¿no? No se separaría de los grados centígrados. Perdón, centígrados. El centígrado ya no existe, son grados Celsius ya siempre. También lo explico cómo se hace en InDesign. Yo lo que suelo hacer aquí es, si lo podemos hacer con control mayúsculas más espacio, este espacio que tengo aquí está hecho así, pero también lo podemos hacer con Alt 8201, vamos a verlo. O sea, esto es tan sencillo como 32 más Alt 8201. Ah, no, perdón, estoy utilizando el teclado que no es el alfanumérico. En casa del herrero, pues ya sabéis que cuchillo de palo, 82-82-01. Vale, ahí está. Y ahí vendría la expresión de grados centígrados. El espacio no se ve. En este caso, el 82-001 es no imprimible, por supuesto, pero no se ve, pero es un espacio fino y rompible. Y es exactamente el espacio que tenéis que poner para el tanto por ciento y para la separación de cifras y símbolos, o la separación de cifras de más de 4 unidades, de más de 4 dígitos, etcétera, ¿no? El Alt 8201 es un poco lo que prescribe no es que la ortografía RAE o José Fernández de Sousa en los manuales de estilo de la lengua española, o en el manual de ortografía y ortotipografía del español actual, prescriban exactamente este espacio, pero yo creo que es uno de los que más se ajustan a lo que se pide, porque lo que se quiere es que este espacio de no separación, o este espacio irrompible también, si lo tenemos irrompible, no sea el de la barra espaciadora, porque es mucho espacio. Lo que hay que poner es un espacio fino, con lo cual a mí, personalmente, el 8201 me funciona siempre. Me gusta y nunca me han dicho, oye, esto no me gusta cómo ha quedado, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, nunca me han llamado la atención por ello, así que yo sigo en mis 13 utilizando ese espacio después de muchos años.
Bueno, pues ahí tenéis una serie de aclaraciones, las comillas, las famosas comillas, como vemos, las comillas anglosajonas se obtienen con AL 147, 148, pero no son las que tenemos que utilizar. Todos los correctores lo sabéis, por supuesto, todos los traductores lo sabéis, por supuesto, la mayoría de los escritores no lo saben, ¿no? O no lo sabemos, o no lo sabíamos, hasta que lo tuvimos que aprender. No son las comillas buenas, no son las comillas prescritas por la ortografía. Como sabéis, ortografía significa la correcta forma de escribir y la ortotipografía la correcta forma de impresión, la correcta forma de imprimir, con lo cual deberíamos hacer más caso a la ortografía. Las comillas anglosajonas solo se utilizan cuando las necesitamos en una posición jerárquica, cuando tenemos un uso dependiente o jerárquico y ya hemos abierto un periodo explicativo con un periodo explicativo o de entrecomillado, simplemente, con las comillas ortotipográficas o latinas, ¿vale? Entonces las comillas simples pues nos presentan otra función que puede ser también la metalingüística, pero también una función dependiente o jerárquica. Bueno, para esto pues, os colgaré el documento para que lo leáis con tranquilidad. Fijaos que esta es la progresión de las comillas, ¿no? Primero, si tenemos que utilizar los 3 tipos de comillas, no es tan raro como pueda parecer, se dan estos casos bastante fácilmente además. Pues primero las latinas, después apertura y cierre de las inglesas y luego apertura y cierre de las, como veis ahí, vamos a marcarlas, de las simples, de las sencillas, ¿no? Ahí tenéis una frase en la que vemos que se pueden utilizar perfectamente los 3 periodos de apertura y cierre de cada una de las comillas, porque estamos dándole un uso jerárquico, ¿no? Un uso dependiente. Aquí tenemos la explicación de lo que es la prima, la doble prima y también la triple prima, y junto a su Unicode, por si queréis seguir el vínculo y ver cómo se han utilizado, ¿no? En su, o sea, cómo se utilizan en la red, ¿no? O sea, cómo accedemos a ellas en la red y cómo las ponemos en programas, por ejemplo, como WordPress, ¿no? Aquí tenemos la utilización correcta. Fijaos que digo que están en rojo el apóstrofo y las comillas mecanográficas, que es lo que solemos utilizar sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo, pero no están en rojo. Básicamente lo voy a tener que poner yo. Bueno, lo voy a tener que poner yo y quién lo va a poner si no, ¿no? Bueno, 14 minutos, 51 segundos no estaría bien expresado, pero los 112 grados, 14 minutos, 51 segundos, 23,2 terceros, que este punto, o sea, perdón, esta coma ya debería ser un punto desde hace muchos años, desde que la numeración, las normas de unificación internacional nos dicen que, bueno, pues que tenemos que ir haciéndolo ya con el punto porque esta es la notación científica habitual, ¿no? Bueno, nos dan un periodo de adaptación que yo creo que ya se ha extendido más de 15 años y deberíamos empezar a poner el puntito. Pero bueno, ahí tenemos el apóstrofo, para qué se utiliza, cómo se encuentra. Ahí veis que cuando no pongo el ASCII o no pongo el Unicode es porque está en la tecla está en el teclado, en este caso en la misma tecla interrogación, aparece el apóstrofo. El problema del apóstrofo es que muchas veces aparece curvo, ¿no? Aparece alabeado, incluso en la OLE, en la ortografía de la lengua española, la mayoría de ejemplos que me he encontrado están con la forma de la comilla volada, lo cual es un poco peligroso, en el sentido de que si no sabemos cuál es la función del apóstrofo, nos podemos estar confundiendo y pensando que falta la comilla de apertura por algún otro lado, pero no, siempre sería de cierre. Y en la mayoría de las tipografías, casi todas, en el blog he puesto un ejemplo con 6 o 7 tipografías distintas, es recto el apóstrofo, ¿vale? Lo único que cambia es la inclinación que tiene. Unos se inclinan un poquito más a la derecha y otros están más rectos, ¿no? Pero en sí funciona de esa manera para, como ya sabéis, elidir letras, para una elisión de letras que marcan pues que se está hablando mal, ¿no? Que se están omitiendo letras en el habla. Bueno, signo de guión, ahí también explico en el blog las diferencias entre los guiones, el menos, el semimenos, el hyphen, el hyphen minus, la raya, ¿no? Lo que sería el espacio M, ¿no? El espacio de Quadratin y lo que sería un emdash y un endash, ¿no? O sea, el endash sería el 2/3 de Quadratin, que es un símbolo que utilizamos, un signo, mejor dicho, que utilizamos cada vez más en España, sobre todo en prensa, y nuestra raya, que es la raya del diálogo, la raya de las remisiones, de las bibliografías, cuando tenemos que omitir el nombre del autor, porque ya hemos puesto el nombre del autor más arriba y solamente vamos a aumentar
la fecha en la obra o la editorial o lo que sea, pues también utilizamos la raya, aunque en este caso se separa con un espacio, ¿no? Mientras que en los guiones, la raya cuando se utiliza para diálogos va pegada y cuando se utilizan incisos va pegada el inciso siempre. Pero bueno, eso lo explico ahí todo en el post, no tenéis más que leerlo y tenéis un cuadrito muy interesante en el que se nos dice cuáles son las medidas y por qué, ¿no? Como se dice aquí, el guión mide una cuarta parte del cuadratín o del espacio M, que quiere decir que es 4 veces o sea, 4 guiones son una raya, es una cuarta parte de la raya, ¿no? Este sería el signo horizontal más largo que tenemos, que es un cuadratín entero, y esto nos sirve, por ejemplo, para medir las sangrías, ¿no? La sangría debe ser siempre una sangría equilibrada, una sangría armónica, se refiere a una sangría de cuadratín. La sangría de cuadratín sería una sangría que se corresponde con el ancho de la letra M mayúscula, que es exactamente esa raya. Bueno, hay tipografías a las que no es igual, o como vemos aquí, parece bastante más larga la raya horizontal que el ancho de la letra M, pero en general es así. O sea, en general es el ancho de la letra M y las sangrías las tenemos que medir por eso, por un cuadratín y medio, una cosa así, jamás meter un tabulador entero que sabemos que es 1,25 centímetros, es mucha medida, ¿no? Signo de menos, el menos en algunas tipografías suele ser la mitad del cuadratín, en otras tipografías es un poco menos, se asemeja más al guión. Entonces, bueno, pues tenemos que tenerlo en cuenta porque no podemos utilizar el menos. Ahí tenéis un poco la diferencia entre guión y menos en la misma tipografía, en este caso en la Times New Roman. No debemos utilizar el guión nunca para restar, obviamente, para hacer la operación matemática de resta. Y tampoco debemos utilizar el símbolo de restar para hacer una partición de palabras o una unión de vocablos complejos o de gentilicios o de lo que sea, eso jamás, ¿no? Entonces, bueno, signo de guión bajo, el underscore, bueno, pues ahí lo tenéis todo. Yo os digo que os dejo el documento, se explica en estos casos, para que como veis, en algunos casos, los corchetes, por ejemplo, si os pongo el ASCII, ¿por qué? Porque es más difícil sacar el corchete, ¿no? Hay como 3 o 4 símbolos en el corchete de apertura, por ejemplo, tenemos el circunflejo y tenemos el acento agudo, no, perdón, el acento grave, y tenemos en el de cierre, tenemos el asterisco, ¿qué más? El símbolo más veo ahí y el corchete de cierre, ¿no? Con lo cual, bueno, pues también es bueno tener ahí el ASCII, porque si no sabemos el ASCII, pues evidentemente, veis Alt más 91, pues, o Alt más 93, pues nos podemos sacar el signo rápidamente, ¿no? Signo de llave, signo de barra doble, las contrabarras, ¿no? Que utilizamos tanto en InDesign y nos facilitan tantísimo la vida. Aquí explico un poquito cómo se usa ese backslash o esa contrabarra en informática. El signo de pleca o barra vertical, la pleca doble. Plecla, he puesto plecla. Bueno, pues esto, hoy tengo activada la revisión ortográfica por defecto, que eso es algo que nunca tengo activado, pero bueno, fijaos que hoy sí me ha servido, ¿no? Porque cuando tienes una falta grave que en los textos que me pasan no suele haber, por eso, y porque no me fío de Word, la tengo siempre desactivada, prefiero hacerlo yo, pero fijaos, el error lo había cometido yo y en este caso, pues Word me ha ayudado, ¿no? Bueno, signo de antilambda o diple simple, aquí no hay ninguna falta, simplemente es que Word no sabe que esta palabra existe, diple, ¿no? Pues la podemos, en este caso, agregar al diccionario, ¿no? Bueno, pues ya estaría. Ahí veis el asterisco, cómo se obtiene el asterisco, qué clases de asteriscos hay, para qué se emplea, para qué se sigue empleando. Tenemos el asterismo, ¿no? Pues eso, la formación de un triángulo equilátero con asteriscos, que es algo que se ha utilizado mucho en edición, que todavía hoy hay editoriales que lo emplean, ¿no? O los asteriscos lineales, que ya sabemos todos para qué sirven, ¿no? El signo de Calderón, en fin, el signo de párrafo, que es con el que empezamos esta explicación. Poco más, espero que este vídeo os haya servido de guía, de ayuda. Si tenéis alguna duda, por supuesto, podéis preguntar, podéis comentar, hacer cualquier comentario, podéis sugerir que toquemos algún tema, no hay ningún problema. Ya sabéis que podéis comunicaros conmigo a través de este canal de YouTube, del canal del Electrobardo, o también a través del blog Literatron. Os explico un poco lo de Literatron, que creo que no he explicado nunca. Es un concurso que en el año 2012,
creo, en el 2013, un concurso que convoqué en la página web del taller del Electrobardo, ¿no? Literatron. No recuerdo si plagié de alguien este nombre o me lo inventé. Probablemente me lo inventaría, porque tampoco es que tenga una. Porque luego he visto algún libro que se llama Literatron, que he visto en internet que hay algún libro que se llama también Literatron. Es posterior a lo de mis talleres, eso lo quiero dejar claro, pero no tiene ninguna importancia. Vamos, quiere decir que si algún día me reclaman la autoría del nombre, diré, pues por supuesto, tuyo para ti. O sea, no tiene la más mínima importancia. Esto ha sido todo. Espero que os haya servido de ayuda, de guía. Como veis, estas aplicaciones nos son tremendamente útiles en el mundo de la edición. Si queremos editar bien, si queremos escribir bien, si queremos redactar, corregir y traducir bien, no nos queda más remedio que aprender a manejarlas. Espero que tengáis un buen día y que este vídeo os haya servido de guía y de ayuda.